Había una vez un monje llamado Haru, que vivía en lo alto de una montaña donde el silencio era tan profundo que podía oírse el caer de una hoja. Mientras otros buscaban sabiduría en las palabras de los grandes maestros, Haru decidió buscarla en lo que no hacía ruido, en las piedras que no se movían, en el viento que pasaba sin quedarse, y en su propia soledad. Los aldeanos decían que estaba solo, pero Haru sabía que no era así. Cada mañana, al despertar, saludaba al sol como si fuera un viejo amigo. Cada tarde, compartía el té con su sombra. Y cada noche, se acostaba escuchando el diálogo entre los grillos y las estrellas. Un día, un joven discípulo subió la montaña, cansado de los ruidos del mundo. Había perdido el rumbo entre las opiniones, los consejos y las voces ajenas. Escuchó hablar de Haru, el monje que había aprendido algo que no podía decirse con palabras, y quiso saber cuál era su secreto. «Maestro», preguntó con humildad, «¿por qué vive solo?». Haru sonrió, pero no respondió. En lugar de eso, caminó hacia una roca plana cerca del acantilado y se sentó con los ojos cerrados, invitando al joven a hacer lo mismo. El viento soplaba suavemente. Ninguna palabra fue pronunciada. Solo el sonido del mundo, tal como era, sin adornos. El joven se inquietó, pero decidió esperar. El silencio lo envolvía como una manta tibia. Poco a poco, empezó a escuchar cosas que nunca había notado, el roce de las ramas secas, el crujido del musgo bajo sus pies, incluso el latido de su propio corazón. Y así, sin que nadie lo dijera, empezó a entender. El joven discípulo abrió los ojos después de un largo rato. El sol ya estaba más bajo, tiñendo el cielo de tonos ámbar. Haru no se había movido, como si fuera parte misma de la montaña. «Maestro», susurró el joven, ¿eso fue una enseñanza? Haru sonrió sin abrir los ojos. «No todo se enseña con palabras», dijo al fin, con voz suave. «A veces, el verdadero aprendizaje ocurre cuando no hay nadie más, cuando te escuchas a ti mismo por primera vez». El joven bajó la mirada, confundido. «Pero la soledad duele», admitió. «Cuando estoy solo, siento miedo, vacío, como si me faltara algo». Haru asintió, con la calma de quien ya ha cruzado ese mismo puente. «Eso que sientes no es soledad», respondió, «es el ruido de todo lo que has cargado durante años». La soledad no duele. Lo que duele es enfrentar lo que hay dentro cuando todo lo demás se calla. El discípulo sintió un escalofrío, como si el viento le hubiese rozado el alma. «¿Y qué ocurre si no huyo de eso?». Entonces, dijo Haru mientras se ponía de pie, la soledad te abrirá una puerta secreta. No a otro lugar, sino a ti mismo. Caminaron juntos de regreso a la pequeña cabaña del monje. No hablaron más. Y sin embargo, el joven sentía que por primera vez, alguien le había dicho algo verdadero. La noche cayó lentamente sobre la montaña, envolviéndolo todo en una quietud que parecía sagrada. Dentro de la cabaña de Haru, el fuego crepitaba suavemente, lanzando sombras danzantes sobre las paredes de madera. El joven se sentó en el suelo, cruzó las piernas y observó al monje preparar el té con movimientos pausados, casi ceremoniales. No había prisa. No había ansiedad. Solo presencia. «¿Cómo supiste que la soledad no era un castigo?», preguntó el joven, rompiendo el silencio con cautela. Haru le ofreció una taza de té y se sentó frente a él. «Cuando dejé de buscar fuera de mí lo que siempre estuvo dentro», respondió. «Al principio, como tú, sentí miedo. Pero con el tiempo descubrí que la soledad es una puerta que solo se abre hacia adentro. Y al cruzarla, el vacío que creía temer se convirtió en hogar». El joven bebió el té, caliente y amargo, pero reconfortante. En su interior, algo empezaba a moverse. No era una comprensión intelectual, sino algo más profundo, como si una bruma comenzara a disiparse. «¿Y qué encontraste detrás de esa puerta?». Haru alzó la vista, con una mirada clara como el agua de un arroyo, respondió. «Silencio, paz,
y a mí mismo. En la soledad, aprendí a no necesitar compañía para sentirme completo. El fuego crujió, como si quisiera subrayar aquella frase. Afuera, la luna asomó entre las nubes, lanzando su luz blanca sobre el bosque dormido. El joven no dijo nada más esa noche. Pero mientras cerraba los ojos para dormir, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió solo. Se sintió acompañado, por él mismo. Los días pasaron en la cima de la montaña sin que el joven los contara. No había campanas, ni relojes, ni urgencias. Solo el ritmo natural del sol y la luna, del canto de las aves al amanecer y del silencio al caer la noche. Haru apenas hablaba. Caminaba descalzo por el bosque, recogía agua del arroyo y se sentaba bajo los árboles como si esperara que algo invisible floreciera. El joven comenzó a imitarlo, al principio por respeto, luego por intuición. Descubrió que podía pasar horas sin mirar su reflejo y aún así sentirse más auténtico que nunca. Cada hoja que caía, cada gota que descendía por las rocas, le enseñaba algo sin pronunciar palabra. Una mañana, mientras meditaba solo junto al estanque, el joven sintió algo que nunca antes había experimentado. No era alegría, ni tristeza, ni ninguna emoción que pudiera nombrar. Era una especie de plenitud, como si por fin encajara en el mundo sin esfuerzo. No había nadie cerca. Nadie que lo mirara, lo juzgara, lo aplaudiera o lo corrigiera. Y sin embargo, se sintió completo. Cuando regresó a la cabaña, Haru lo miró con ternura, como si ya supiera. ¿Qué sentiste?, preguntó con voz baja. Nada, y todo, dijo el joven con los ojos brillantes. Era como si yo siempre hubiera estado ahí, esperando ser encontrado. Haru asintió. Eso es el poder secreto de la soledad. No es un castigo, ni una prisión. Es un espejo sin distorsión. Y en él, por fin, puedes verte tal como eres. El viento sopló, suave y claro, como si también quisiera asentir. Esa noche, el joven se despertó de un sueño profundo. Afuera, la luna estaba llena y bañaba todo con una luz pálida, serena. Se levantó en silencio, cruzó el umbral de la cabaña y caminó hacia el borde del acantilado. Allí, el valle dormía bajo un manto de neblina plateada. No se oía nada, salvo el murmullo lejano del viento entre los árboles. Y sin embargo, el joven sintió que todo hablaba, las piedras, la brisa, la luna, su propia respiración. Recordó entonces cuántas veces había llenado su vida de ruido, de distracciones, de voces ajenas. Siempre huyendo del vacío, siempre buscando que algo externo le diera sentido. Pero allí, rodeado de nada, por fin comprendía. El vacío no era su enemigo. Era un maestro silencioso. No había temor, ni falta. Solo espacio. Un espacio vasto donde por fin cabía todo lo que él era, sin necesidad de encajar en ninguna forma. Haru apareció detrás de él, como si el mismo viento lo hubiera traído. No dijo palabra. Solo se sentó a su lado y miró el horizonte. Después de un largo silencio, el joven murmuró: «El vacío no me ha quitado nada, me ha devuelto todo». El maestro asintió con los ojos cerrados. Porque solo cuando dejas de llenarte, puedes empezar a ser. Se quedaron allí hasta que el cielo empezó a clarear. El joven ya no era el mismo. Algo dentro de él se había disuelto, como el hielo que se funde con el agua. Y en ese espacio nuevo, había paz. Con el tiempo, el joven dejó de preguntarse cuánto llevaba en la montaña. Ya no contaba los días ni medía los aprendizajes. Vivía cada jornada como si fuera suficiente en sí misma. Descubrió que no necesitaba respuestas constantes. Algunas preguntas podían simplemente acompañarlo, como una brisa que no empuja, solo refresca. Una tarde, mientras recogía leña, se detuvo a observar un árbol seco que aún se mantenía en pie. No tenía hojas, ni frutos. Pero en su quietud,
había una dignidad serena, una belleza distinta, sin adornos. Comprendió entonces que la soledad era como ese árbol, no ofrecía sombra ni abrigo, pero sí verdad. No necesitaba demostrar nada. Solo estar. Aquella noche, mientras compartía una última taza de té con Haru, el joven habló con voz tranquila. Ahora entiendo que no vine aquí a encontrar algo, sino a soltarlo todo. Haru asintió lentamente. Y en ese soltar, has encontrado más de lo que buscabas. No sabía que la soledad podía ser tan generosa. La soledad no es ausencia, dijo el maestro. Es presencia pura. Sin filtros, sin exigencias. Es el puente hacia lo esencial. El joven bajó la mirada, con gratitud profunda. Ya no era un discípulo confundido. Había cruzado el umbral del silencio, y lo que había hallado no tenía nombre, pero sí un peso dulce, como el de una verdad largamente esperada. Al amanecer, el joven preparó su mochila. No llevaba mucho, unas pocas pertenencias, algo de té, y una paz que ahora habitaba en su interior como una llama que no necesitaba alimentarse de nada externo. Haru lo acompañó hasta el inicio del sendero que descendía la montaña. El cielo estaba despejado, y el canto de los pájaros parecía darle la bienvenida a una nueva etapa. ¿Estás listo?, preguntó el maestro. El joven asintió. Sí. Pero no para volver al mundo, sino para estar en él sin perderme. Haru lo miró con ojos tranquilos. Recuerda, no es necesario aislarse para estar en soledad. El poder secreto que has descubierto viaja contigo. Está en tu manera de escuchar, de caminar, de mirar a los otros sin perder tu centro. El joven respiró hondo. Ya no sentía ansiedad. Ni prisa. Gracias, maestro, dijo, inclinándose profundamente. Gracias por no llenarme de respuestas, sino por darme el espacio para encontrarlas en el silencio. Ve, dijo Haru, sonriendo. Y cuando el ruido del mundo intente robarte la calma, cierra los ojos y recuerda el sonido del viento entre los árboles. Allí, siempre estarás en casa. El joven comenzó a caminar, sin mirar atrás. Pero dentro de sí, llevaba la montaña, el estanque, el fuego, y la soledad, ya no como un lugar temido, sino como su verdadera morada. El joven descendió lentamente, paso a paso, con la serenidad de quien ya no tiene prisa por llegar a ninguna parte. No bajaba para huir del silencio, sino para compartirlo. Cuando volvió al valle, la gente lo notó distinto. No era algo que pudiera explicarse con palabras, su mirada era más clara, su voz más suave, su presencia, más quieta. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían el peso de alguien que ha escuchado cosas que solo el silencio puede decir. Ya no temía estar solo. Tampoco temía estar con otros. Había descubierto que la verdadera soledad no depende del lugar, sino del estado interior. Y que el mayor poder no está en alejarse del mundo, sino en estar en él sin dejar que el mundo apague tu luz. Cada noche, antes de dormir, se sentaba en silencio. Cerraba los ojos. Escuchaba. Y sin importar dónde estuviera, volvía a la cima de aquella montaña, al susurro del viento, al reflejo del estanque, y a sí mismo. Porque había comprendido el secreto. La soledad, cuando es comprendida, no es vacío. Es plenitud sin forma. Es el espacio donde el alma, al fin, puede respirar. Y así, en cada respiración tranquila, el joven, ahora sabio, se dormía en paz. No por lo que tenía, sino por todo lo que había dejado ir.